Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy es el tema de los secretos familiares, cómo nos pueden afectar, cómo nos afectan. Y hay algo en lo que, pues 100% no he dicho la verdad hasta ahora. He dicho que es natural que tengamos problemas, que estemos tristes, que tengamos ira, pero no es del todo así. El estado natural del humano es la alegría. No hay más que mirar a los niños. Ese es el estado natural. Y como el niño está en el presente auténtico, está justo viviendo lo que hay que vivir, el ahora, está alegre y feliz. Pero poco a poco, pues sales de la hora. Sales de la hora cuando le preguntas al niño, ¿y qué hiciste hoy? O le haces un examen, o le haces preguntas sobre el futuro, le sacas de la hora y entonces el niño se queda serio. Así. Y poco a poco el niño deja de ser tan alegre y deja de sonreír y sonríe para abajo. Así, sonríe para abajo. Y así nos volvemos adultos. Dejamos de reírnos para arriba y nos reímos para abajo. Que parece una bobada, pero es cierto. Perdemos el estado natural, que es la alegría. Lo perdemos porque no estamos en el presente. Cuando estamos en el presente, en algunos ejercicios que hemos hecho, en algunas meditaciones, seguro que sentís bienestar, alegría. Y notáis que eso es lo natural. Es que eso es el estado natural. Lo que no es natural es estar en ansiedad, en estrés, en tristeza, en ira. Cuando tienes todas esas emociones es que no estás en el presente. No estás viviendo el momento presente. Algo te está sacando de él. Hay algo en tu mente, en tu psique, que te saca del momento presente y entonces ya no tienes alegría, ya no tienes bienestar y ya no tienes paz. Y entonces pues sería tan fácil que supiéramos vivir en el ahora como niños, jugando, disfrutando, sintiendo, respirando y regresa la alegría. Sin embargo, siempre hay cosas que ocurrieron hace mucho tiempo o cosas que no han ocurrido, que esperamos que ocurran algún día, que nos sacan del momento presente, cosas que nos sacan de la hora. El ordenador es experto de sacarnos en la hora porque a mí me tiende a sacar de mí y me lleva al chat que estoy leyendo todo el rato o a los participantes y me saca de mí y me lleva a esa columna blanca en la que no estoy. Yo no estoy y vosotros tampoco. Solo hay letras y palabras y alguna pequeña imagen. Entonces salgo de mí y eso hace el teléfono y hace el ordenador. Nos saca del momento presente y nos saca del cuerpo. Entonces el mes pasado lo que intentamos aprender con todas las cosas que trabajamos era el momento presente, el cuerpo, regresar al silencio. Y en este mes estamos más en la luz clara de la mente, o sea, lo que se genera cuando estás en el momento presente. Lo que se genera cuando estás en el momento presente es dicha, es alegría plena, es paz y es una sonrisa. Y entonces, pues a veces la sociedad no tiene esa alegría y las personas no tenemos esa alegría y empezamos a enfurecernos y empezamos a disgustarnos y a sentirnos mal. Entonces, un solo instante en el que sales de ti, que no eres consciente de lo que está ocurriendo, un solo instante que no has iluminado, a lo mejor algo de ti ahí se queda pegado y lo sigas reviviendo y reviviendo y reviviendo. O sea, hoy digo una palabra, no soy consciente de esa palabra y queda un remordimiento, queda una sensación de que algo no está bien. No sé el qué, solamente sé que queda esa sensación de que algo no está bien porque no he sido consciente de lo que ha ocurrido. No he sido consciente ni de lo bueno ni de lo malo. Durante un instante he salido de mí. Y ese remordimiento, esa cosa que se oculta en el inconsciente, se convierte en un secreto para mí y se convierte en un secreto para las generaciones futuras y se convierte en el dolor de mi familia, de mi descendencia, de mi pueblo y del mundo. Si todos viviéramos en el instante presente, no habría dolor en el futuro, no habría karma. Podríamos construir una sociedad y una vida plena, libre de complicaciones en la mente, o sea, con una claridad en la mente.
y con felicidad, con plena consciencia. Pero hasta que eso no se pueda, tendemos a que existan muchas cosas en el día a día que no somos conscientes que ocurren y muchas cosas por las que pasamos sin darnos cuenta, embarrándonos, pasamos ensuciándonos torpemente, tomando decisiones que nos hacen daño a nosotros y a otros. Y lo mismo que las decisiones que tomaron mis abuelos, mis bisabuelos, que me afectan a mí, pues lo mismo las de la historia, las decisiones de la historia que afectan a generaciones siguientes. Entonces, sí que creo que todos hemos aprendido que ese árbol genealógico, esos padres, abuelos, influyen de una manera drástica. A veces nos intentamos cambiar de apellido, de país o de lo que sea para cortar los lazos con nuestros antepasados, pero aún así no es posible, porque su información, sus experiencias están en nuestro cuerpo físico, no solo en la mente. Tendremos una dirección en nosotros que tenderá a llevarnos a seguir conectando con ello. Prueba de esto son los huérfanos adoptados, que las familias que les adoptan tienden a tener los mismos traumas secretos, ocultos que tenían los padres que les abandonaron o que no están ahí, que fallecieron. Y entonces ahí podemos ver que nuestro cuerpo, nuestra inercia psíquica, emocional y mental va a ser dirigirnos al encuentro de esas experiencias que no hemos sido capaces de iluminar. Y esas experiencias se van a tender a materializar. Esos son los secretos de la familia, pero lo mismo ocurre con los secretos nacionales. Y si una persona, pues por ejemplo, ha nacido en Valladolid, en Salamanca, y ahí hay un karma determinado nacional, y se va a Francia, va a haber cosas en esa Francia que no sea capaz de ver, pero va a haber otras que sí, que están relacionadas con su karma. Van a estar relacionadas con su karma familiar. Y por eso pues llega una persona a una zona determinada y revive ciertas cosas que no las vive todo el mundo. No puede vivirlas todo el mundo, conecta con los secretos que están relacionados con el karma de donde llegó, de donde venía. Entonces es importante que conozcamos esa historia y es importante que sepamos esos secretos, porque esos secretos nos hacen mucho daño, generan trastornos, pero no trastornos en una persona, sino trastornos en grupos. Una de las cosas en las que empecé a investigar sobre este tema fue qué tipos de cánceres se dan en cada zona y no tienen nada que ver. Hay zonas que tienen un tipo de cáncer y otras zonas que tienen otro. Al principio pensé que gran parte tenía que ver con la medicación, con la medicina. Y sí es cierto en función del cáncer de mama. El cáncer de mama se ha demostrado que en un 80-90% de los casos desaparecería si la medicina no fuese tan invasiva ni tan agresiva, porque muchas de las operaciones que ha habido en el pasado no eran realmente cánceres o tumoraciones malignas, o a lo mejor se debían a cosas que podrían haberse evitado. Pero sí que hay una serie de enfermedades que solo se dan en ciertas zonas. Pues por ejemplo en Huelva es bastante común problemas de tiroides y tiene que ver con la contaminación, claro que sí, pero también tiene que ver con otras cosas. ¿Qué ocurrió en la historia de Huelva? ¿Qué ocurrió allí para que haya tantos problemas con las hormonas, tantos problemas con la tiroides y tantos problemas con la contaminación? ¿Qué veneno secreto se introdujo en esa zona? Y si miramos la historia, pues esto es fácil descubrirlo. Es algo que no está escrito en ningún sitio, pero es fácil descubrirlo, ya que muchos barcos que salían hacia Canarias, hacia África, hacia Asia, hacia América, partían de Huelva o de Cádiz. Entonces esos marineros, tanto los que salían como los que llegaban, cometían bastantes atrocidades, sobre todo con las mujeres, eran muy brutos. A lo mejor venían de estar un año navegando, no habían visto a ninguna mujer y llegaban a Huelva y claramente pues ahí había un descontrol. Y las mujeres que vivían en Latinoamérica españolas en tiempos ancestrales
No podían salir a la calle ni ser vistas. En las casas estaban encerradas y solo se les podía ver los ojos, como en el burka. Y tenían unas tablas en las ventanas. No podían asomarse por la ventana. Entonces esas mujeres solo las podían ver sus mujeres acompañantes y el marido o los padres. Y claro, entonces otros hombres que no tenían mujer y que no se habían podido relacionar con nadie, o por la religión o por lo que fuese, pues llegaban a España y ahí se ponían las botas. Y eso generó un montón de desequilibrios emocionales, de secretos, de historias que no se contaron, de miedos. ¿Cuántos marineros prometerían a las mujeres de Huelva y de Cádiz que se casarían con ellas al regresar y luego nunca regresaron o nunca se casaron con ellas? ¿Cuántos hijos surgirían de ahí? Esos son todos los secretos que no están puestos en la historia, pero son obvios. Es un secreto, pero es un secreto a voces. Eso ocurre en todas las costas, pero imaginaros que todos los barcos que surgen de España y de Francia, de Portugal, salen casi del mismo sitio. Entonces, ahí estamos viendo unos puertos que se han encontrado con una serie de problemas que en otros puertos no han sido tan grandes. Y entonces, pues justo en ese foco hay unos problemas de tiroides ahora, de emociones, de hormonas que afectan más a las mujeres que a hombres, también a hombres. Pues ese pudiera ser uno de los secretos que está generando ese problema. No estamos hablando de lo que ocurre de forma familiar, sino de lo que ocurre de forma nacional. Algo grande. Una de las preguntas que me han hecho más interesantes tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y tiene que ver con el milagro económico de Alemania. Bueno, lo que yo recuerdo de Alemania, la última vez que pasé por allí, no en esta vida, en otra, estaba totalmente derrumbado. Me acuerdo una calle en Berlín que solo había una casa en pie y en esa casa dormía toda la gente ahí apilada. Y hacían un fuego en el centro y se compartían las pocas mantas que tenían porque si no morían congelados. No tenían absolutamente nada, todos alemanes, allí no, en el barrio que yo pasé no había judíos. Todos estaban los cuerpos apilados y les hacían fosas cada 2x3 a los alemanes muertos de frío y de enfermedad y de hambre. Se calcula que 20 millones de alemanes perdieron la casa por los bombardeos. Lo bombardearon todo. Y lo primero que bombardearon fueron las salidas para que nadie saliera del país. Entonces ningún alemán pudo salir de Alemania. Tuvieron que vivir la guerra y la posguerra sí o sí. Y 20 años más tarde, Alemania era la tercera potencia mundial económica. Esto fue impresionante, en solo 3 o 4 meses. Y no solo eso, sino que mientras crecía económicamente tanto, logró pagar todas sus deudas, que las ha terminado de pagar hace nada. Porque dejó una deuda inmensa. O sea, la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, dejó un pago perpetuo de los alemanes que todavía hace nada. Hace 2 años Israel le reclamó a Alemania más dinero para pagar subvenciones a todos los descendientes de los judíos que habían vuelto de Alemania. Entonces Alemania se negó, claro, porque lleva pagando una deuda multimillonaria años y años y años, además de que les robaron todo el oro, todo eso que vemos en las películas, que roban ellos, se meten en las casas los alemanes de las casas de los judíos y les roban el oro, las joyas, los cuadros. Eso es mentira. Los alemanes se quedaron sin nada, les robaron todo. Se llevaron el oro en trenes. No tenían absolutamente nada y lo mejor es que no tenían monarquía. Eso fue lo mejor. Gracias a que no tenían monarquía, siguieron adelante. Y siguieron adelante y lograron reconstruirse. Esto no son mentiras, esto es historia, esto está escrito en la historia. Los trenes del oro, solamente hay alguna persona que dice que los vio. Yo recuerdo vagones llenos de oro que salían y se iban a repartir ese oro entre Polonia, Austria, Hungría
y Israel se iban a repartir el oro. Yo recuerdo esos vagones, pero al buscar esa información para asegurarme, porque claro, no es lo mismo lo que yo recuerdo que lo que dice la historia, sí que parece que se habla de que hubo un tren de oro, pero es un mito, dicen que es un mito. Claro, además es que los ponen como los ladrones, los malos, eran peores que los asesinos, ¿no? En la Guerra Fría. Sin embargo, crecieron tanto que el Imperio Alemán ha logrado una economía fortísima. Y entonces, bueno, deberíamos de aprender de esa historia, deberíamos de entender qué secreto hay ahí, qué secreto habrá, bueno o malo, el que sea, que ha logrado que de esa pobreza extrema todos los alemanes puedan tener para vivir durante tantos años, no haya hambre. Una de las cosas que pactaron es crear un sistema económico tan fuerte que ningún alemán tuviera que emigrar a otros países. Además que los aliados intentaron cerrarse para que no salieran. Entonces, bueno, pues luego además sí que salieron, sí que emigraron algunos alemanes, pero los que emigraron fueron todos los militares, todos los que habían participado en servicios militares. Entonces, claro, nosotros según las películas, ¿no? Todos eran militares. Pero si somos realistas, en mi pueblo militares no hay ninguno. En el pueblo de al lado tampoco. Hay policías, pero militares no hay ninguno. Y policías tampoco hay tantos. Creo que en el cuartel de la Guardia Civil hay 4 o 5 personas y creo que no son del pueblo. Entonces, si nos ponemos así a medir, tampoco habría tantos militares. Ellos sí que emigraron rápido, con lo que pudieron, pero Alemania se quedó sin nada. Sin nada. Y entonces ahí se diseñó el liberalismo. El liberalismo, la verdad es que es un sistema interesante y os aconsejo que leáis sobre él para que entendáis qué se podría hacer para que la economía de un país se levante. Posiblemente copien algunas cosas, en España no, claro, porque consiste en dejar muy pocos políticos y que sean buenos y que no roben. Ese es el primer punto del liberalismo. Entonces, en España me parece que no podría salir bien. Pero es bastante interesante. Y si nos indagamos un poquito en ese secreto, vamos a ver una implicación de toda Europa. Vamos a ver algo interesante ahí. El secreto que hay detrás es las personas de Europa, de cualquier ciudad, país de Europa, que estaban hasta las narices de los reyes. Hasta las narices. La aristocracia llegaba y hacía lo que quería. Te robaba lo que quería, pedía lo que quería, mataba a quien les daba la gana. Ningún europeo aguantaba eso, les odiaban. Estaban empezando a generarse unos movimientos en toda Europa en contra de la monarquía, cada vez más fuertes, como el que pasó en Rusia. Y empezaron a crear la idea del comunismo para introducirla dentro de la gente que estaba en contra de la aristocracia, para creer que si no hay aristocracia, hay comunismo. Esa era el sistema. O tenéis un gobernante poderoso y rico, o sois comunistas, tenéis que elegir. Pero el secreto que hay ahí era toda esa gente en todos los lugares de Europa que se alzaron en contra del poder de sangre. El poder de sangre, tanto el poder judío como el poder monárquico, como el poder de los nobles, que su título seguía en herencia. Todo el poder que venía de sangre. ¿Por qué el poder judío? No los judíos, sino solamente el poder, los banqueros, porque sus hijos seguían heredando esas grandes fortunas y ese gran poder. Y este movimiento había que acabar con él. Realmente, más de la mitad de todos los campos de concentración de Europa estaban llenos de gente así, gente que estaba en contra del poder. Y les mataron de hambre, o les mataron a casi todos. Esas voces se han acallado, no existen. Es un secreto, lo que hicieron con ellos es un secreto. Lo que pensaban, lo que creían, se ha convertido en que eran comunistas. Incluso en España hubo movimientos anarquistas muy fuertes que se instauraron en algunos pueblos, en Castilla,
En Salamanca, en algunos pueblos de Salamanca hubo anarquismo y funcionó unos años. Pero bueno, se acalló, todo eso se acalló. Y se acalló en la historia. Cuando te encuentras pequeños detalles, tipo, ya asesinaron a la persona no sé qué. Y dices, ¿a quién asesinaron? ¿Quién es ese? Y empiezas a investigar y te das cuenta que es un profesor que tiene su propia escuela en Valencia, un profesor de Valencia sí que le mataron, que tenía una escuela anarquista abierta a todo el mundo, sobre todo a huérfanos, que les enseñaba a vivir libres, en paz y a conseguir realizar sus sueños. Asesinado. Entonces tú no lees eso, tú lo que lees es: han asesinado a un profesor de una escuela de Valencia. Pues ese movimiento, el liberal, había que acallarlo como fuese, había que taparlo. ¿Cómo? Con la gran mentira de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Había que acallar a todas las personas que estuvieran en contra del poder, como fuese. Eso es un secreto, y ese secreto que en Alemania se vivió también, porque fueron los primeros que no solamente echaron a los monarcas, sino que pidieron a todos los europeos: echar a los monarcas, que si los echáis os irá mejor. Eso es lo que dijeron los alemanes: echar a la monarquía y a los banqueros y os irá bien. Y entonces, de hecho, históricamente no echaron a los judíos, siguieron viviendo los judíos en Alemania. Echaron a los judíos dueños de los bancos, eso sí, y les ayudaron a ir a Israel. Esperad que me acuerde. 1933. En el 1933 enviaron 300.000, 500.000, no sé, por ahí, judíos, y les ayudaron, les llevaron los alemanes. Y luego les pagaron indemnizaciones eternas para que crearan el Estado de Israel. Entonces, ese sistema, ese secreto de liberarse del poder, generó en Alemania una evolución en las personas. Cualquiera podía enriquecerse. No había un tope. No había ningún poder por encima de esa persona. No había nadie por encima de la persona, del ciudadano alemán, que le impidiera evolucionar como persona, como individuo. Podía hacerse rico cualquiera. En ningún otro lugar ocurría. Incluso en la dictadura de España no podías crecer. Encima de ti siempre habría alguien que tenía que estar por encima de ti. En la democracia ocurre lo mismo. No puedes crecer por más que nos digan esta democracia parlamentaria. Ya os expliqué la diferencia entre democracia parlamentaria y la democracia presidencial. Entonces, en la democracia parlamentaria no puedes crecer, porque la democracia parlamentaria es un sistema oligárquico, no es un sistema social. Y ellos acabaron con todos los socialismos, con todos los comunismos, con todas las aristocracias, con todas las oligarquías, y crearon el liberalismo. E intentaron que ese liberalismo lo utilizaran otros sistemas. Estados Unidos copió algunas de esas cosas y también creció mucho, mucho, mucho. Pero fue así. Y Estados Unidos lo convirtió en un eslogan. En Alemania no es un eslogan, pero existe. Cualquiera puede convertirse en rico. En Estados Unidos te lo prometían. Tenías la promesa de poder ser lo que quisieras ser. Pues ese es un secreto positivo, ¿no? Ya que estamos hablando de secretos, hay secretos negativos. Algunos de los secretos que hemos trabajado, que hemos visto, no son muy bonitos, son secretos muy tristes y generan bastantes problemas. Y hasta el momento en el que eso sale a la luz, no podemos imaginarnos lo que puede haber detrás. Os dije alguna vez, que lo borré del canal, pero os conté cómo en España desaparecen, me parece que son 5.000 niños al año. No sé si eran 5.000 o 6.000, creo que 5.000. La mitad son niños que están en casas de acogida. Se cree que se escapan, pero muchos de ellos tienen menos de 7 años. Más de la mitad tienen menos de 7, 8 años. La otra mitad se escapan de las casas o desaparecen, no se sabe nada de ellos. Que desaparezcan no es lo mismo que mueran. Algunos de esos, se supone que unos 1.000, 2.000 se vuelven a aparecer. Pero más de la mitad no vuelven a aparecer nunca. No se sabe nada de lo que ocurre con ellos. Y es en España, Que España es pequeñito. Es muy, muy chiquitín.
y en todo el mundo desaparecen tantas cantidades de niños, de personas. Y dices, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está ocurriendo en Europa? Y en Europa tenemos un mito, que es el hombre del saco. Ese mito a lo mejor nos puede decir algo. Ese mito nos puede decir, algo debe de estar ocurriendo secreto que hace que desaparezcan los niños. Y que desaparezcan desde hace mucho tiempo, porque si no, no existiría el hombre del saco. Bueno, pues en el 1800 y pico, 1800 poco, 1700, 1800 poco ya se empezó a prohibir. No, creo que en el 1850, 60 se empezó a prohibir. Había una medicina que se vendía muy cara, que estaba hecha con sangre de niño, que era polvo de la sangre del niño. Y era una medicina muy codiciada. Y hay libros de esto. Esa medicina existe y se vendía. Y claro, había gente con mucho poder que quería esa medicina porque se curaban de todo con eso. También había cuadros y pinturas con esos polvos, pero sobre todo cuando la sangre no era buena. Pero cuando era buena se utilizaba como medicina. Y lo describen en muchos sitios. Entonces esta medicina sobre todo era codiciada por todos, pero era codiciada por el pueblo judío. Y entonces, claro, en la historia, que ya es oficial esta historia, y hay dos historiadores muy reconocidos que lo han sacado a la luz, el pueblo judío rico, no toda la gente judía, sino el pueblo judío rico, la clase más alta del pueblo judío, sí que utilizaban la sangre de niños cristianos. Pero más allá de eso, por eso dicen que les echaban de Europa. Les echaron 50 veces de Europa, de diferentes países, porque desaparecían niños. Pero más allá de eso, no solamente fueron judíos, sino que todos los monarcas fueron el hombre del saco en algún momento. Y se dice que los reyes, cuando pasaban por un sitio, desaparecían los niños. Hasta la reina Isabel actual de Inglaterra tiene historias que va a lugares y dicen que desaparecen los niños cuando ella pasa. Cuando ella pasa por algunos pueblos desaparecen niños. Entonces ahí tenemos un tema, un secreto. Es un secreto grave porque nos sigue afectando, ya que siguen desapareciendo niños. Y como ese secreto no sale a la luz, como no sabemos exactamente qué pasa con los niños que desaparecen, pues van a seguir desapareciendo en todo el mundo. Sigue siendo algo grave, sigue siendo algo que necesita ser descubierto. No necesita ser descubierto para que haya un juicio ni nada parecido. Necesita ser descubierto para que haya conciencia sobre ello y se pueda sanar y se pueda liberar. La medicina de la sangre de niño lo cura todo. Hay algunas personas que son famosas porque se hacen trasplantes una vez al mes de toda su sangre. O sea, se cambian toda la sangre, no solo el adrenocromo. Hay alguna persona famosa que es conocida por eso, ¿eh? Entonces se puso de moda cambiarse la sangre una vez al año metiéndose sangre de alguien joven. Mick Jagger, sí, Mick Jagger es el mito que lo hace, pero hay mucha más gente. Cantantes, políticos, banqueros. Entonces hay alguna persona que lo hace cada mes o así. Pues entonces se cambian toda la sangre y se ponen sangre de niño o de joven. Y dicen que eso pues te rejuvenece y te cura. Solo tenemos que ver a Mick Jagger con toda la heroína que se ha metido, sigue en pie, ¿no? No sé qué edad tendrá, pero ¿cómo es posible que esa persona siga en pie? O Soros. ¿Cómo es posible? Pues entonces es espantoso, pero como es un secreto, no se puede arreglar. Mientras sea un secreto, no se puede curar. Y no se puede curar ni los descendientes de las personas que lo han hecho, ni las personas que lo han hecho. No podemos curarlo. Ese es el conflicto que hay con los secretos. Se mantienen en la historia y tiendes a repetirlos. Y las generaciones y los pueblos tienden a repetirlo.
Igual que las mentiras de las cazas de brujas y de la Inquisición, como no han salido a la luz, seguirán repitiéndose ese tipo de cosas. No saldrán nunca, sí saldrán a la luz. Pero para que salgan a la luz, las personas tienen que tomar conciencia de ellas o tenemos que descubrir iluminar esa parte de la historia, perdonarla, limpiarla, o si no, una réplica de esa parte de la historia. No nos importa a lo mejor lo que ocurrió hace 1000 años, pero sí lo que ocurrió ahora. Entonces, si vamos más atrás y más atrás, nos vamos a encontrar la de veces que un monarca ha decidido matar toda una generación de recién nacidos para que su hijo tenga poder. Entonces sabemos, por ejemplo, se cuenta que en la historia, en la Biblia se cuenta que Ramsés, no sé qué número, mató a todos los niños para matar a Moisés. Pero no, eso es un sacrificio humano. Mató a todos los bebés para sacrificarlos porque ese mismo año nacía su bebé. Entonces hizo un sacrificio masivo de todos los bebés que habían nacido ese año. Herodes fue otro que también mató muchos. Herodes fue otro que tenía la idea de que iban a nacer Jesús y decidió matarlos a todos. Eso cuenta la historia. Es posible que sí, decidiera matar a todos por si acaso nacía ahí Jesús, pero también es bastante probable que los matase porque quería hacer un sacrificio de niños, que en aquella época se hacían. Y los romanos eran expertos en sacrificios de niños. Roma era experta. Bueno, yo creo que en casi todos lados, ¿no? Lo de sacrificar niños es muy fácil. Es mucho más fácil de lo que creemos, nos lo vamos a poder encontrar casi en cada cultura. Pero ahí hay un engaño. No los están sacrificando porque temen que venga un santo. Los están sacrificando porque se beben su sangre, se comen su carne y hacen un sacrificio para que un niño tenga mucho poder. Si el secreto no se ve, no sale a la luz, esa historia no se puede curar. Y si no se puede curar, sigue repitiéndose de una forma u otra. Es un gran karma. Hay varios karmas que compartimos España y Chile, y solo las personas que hemos podido estar en esos dos países lo podemos comprobar, que hay similitudes, mucho más grandes que en otros países, por la dictadura que vivieron más o menos en el mismo tiempo. ¿Y cómo era esa dictadura? La suerte es que los chilenos lo cuentan todo, tarde o temprano, no se callan nada. ¿Cachai? Lo van a contar todo, entonces muchos de esos secretos van saliendo a la luz. Pero en España no. En España no se cuenta nada, todo es un secreto, todo es una teoría, y si lo cuentas, llegan los de la Inquisición y te matan por hereje. Entonces, claro, tú ves esas similitudes, por ejemplo, era muy común las mujeres que iban contra la dictadura, que las rapaban la cabeza, las violaban todos los soldados del pueblo, de la zona, y las paseaban desnudas por el pueblo, después de haberlas violado. Esto era muy común, tanto en España como en Chile. Y casi todas las plazas de todos los pueblos han tenido una mujer con la cabeza rapada, violada, desnuda, paseándola. Ahora es un secreto, en España por lo menos, pero en Chile no, en Chile sí se sabe. Y entonces estos secretos, como no se cuentan, siguen generando mucha rabia, mucha impotencia, mucha frustración, mucho dolor. Y se siguen generando problemas con respecto a ese secreto. Y al generarse esos problemas, pues no los podemos arreglar porque vienen del pasado, nos sacan del presente. Dejamos de estar en el presente viviendo el ahora y hay algo del pasado que nos tira de nosotros y nos genera la sonrisa hacia abajo que dije al principio. No nos permiten estar en el estado natural que es la alegría. Y cuando 3 personas de una familia, 2 fallecen, sí, ahí hay un secreto familiar. Cuando una enfermedad se repite en una familia, hay un secreto familiar. Claro que sí. Los secretos familiares derrumban a las familias. Casi todas las enfermedades que tiene una persona surgen por los secretos familiares. Si no todas,
sino todas las enfermedades. Hasta ese punto os lo digo, los accidentes de tráfico que tenemos vienen por los secretos familiares. Todos los pensamientos que tienes que no te gustaría tener vienen por los secretos familiares. Esos secretos familiares también están esos secretos nacionales. ¿Cómo se sabe qué secreto es? Bien, pues tengo un truco para los que os veáis más torpes. Ahí todos habréis pensado, yo. El truco es, cada vez que tienes un pensamiento que no quieres tener o te topas con algo que no comprendes, ahí hay un secreto familiar o nacional. Es así de sencillo. Cada vez que tienes un pensamiento y dices, ¿y yo por qué he pensado esto? Ese es un secreto familiar. Cada vez que le dices algo a alguien que nunca dirías a alguien, que empiezas a pensar y dices, ¿y yo por qué he dicho esas palabras exactas? Es un secreto familiar. Igual que es un secreto familiar, también es posible que tenga que ver con algún secreto nacional. Pero vamos primero a intentar entender esos secretos familiares. Si es solamente un pensamiento, posiblemente sea el pensamiento del secreto de nuestros abuelos. Pues imaginaros que tienes el deseo de clavarle un cuchillo a alguien y ver la sangre cómo sale. Pues ahí ya puedes saber que un abuelo tuyo o bisabuelo le clavó un cuchillo a alguien. O si no lo hizo, estuvo a punto de hacerlo varias veces. O que tenéis el deseo de tener una relación sexual con alguien que no sea vuestra pareja. Y no podéis evitar tener ese pensamiento, no queréis tenerlo, no queréis estar con nadie que no sea vuestra pareja, pero ese pensamiento regresa una y otra vez a vuestra mente. Pues ahí tenéis un secreto familiar, un secreto del abuelo o de la abuela. Si tienes ese pensamiento y no te molesta, entiendes que es tuyo, que tiene que ver contigo, ya es otra cosa. Pero si ese pensamiento no sabes por qué lo tienes, no lo puedes controlar, no lo puedes evitar y te duele, te molesta tenerlo, ahí estamos viendo esos secretos familiares. Y la carencia de pensamientos, el que os digan algo, os hagan algo y no podéis reaccionar, también eso es un secreto familiar. El miedo a que os acusen o señalen con el dedo, los miedos de cosas que nunca os han ocurrido, el miedo a que os metan en la cárcel si nunca habéis estado en la cárcel. Hay personas que entran en una tienda y tienen miedo a que les pillen robando y nunca han robado ni piensan robar, pero ya van con miedo pensando que van a tomarles por ladrones. Pues ahí habla de un secreto familiar. Venimos a la vida con una cantidad inmensa, sí, de obstáculos. Son maravillosos desafíos que nos ayudan a estar despiertos día a día y a no dormirnos en los laureles. Si no sabes cómo reaccionar cuando te dicen algo, sería un secreto de que a lo mejor a un familiar vuestro no ha podido reaccionar ante una acusación, ante un ataque y luego se lo ha callado y no ha dicho nada. ¿Qué hacer con todo esto? Pues primero aprender a vivir con la verdad, aprender a observar antes de tomar decisiones, observar qué es lo que ocurre en vosotros y a vuestro alrededor, antes de dar por sentado las cosas. Generar una reflexión más amplia de cada situación, no una reflexión que os lleve a pensar y pensar y pensar, sino simplemente observar qué energías se están moviendo, qué personaje estamos metiéndonos, qué personaje está integrando la otra persona, qué pasa a nivel nacional. Si nos ponemos a mirar a nivel nacional, en España nos vamos a encontrar con una situación bastante confusa. A diferencia de otros países, llegan unos personajes supuestamente demócratas, liberales, que vienen del pueblo supuestamente, y se están enriqueciendo y enriqueciendo y enriqueciendo, y todos los comercios se están cerrando, las tiendas se están cerrando, todos los autónomos se están perdiendo. Entonces ahí debemos de tener un secreto familiar o un secreto nacional. Podemos mirar hacia atrás qué ocurrió, si algunas personas se aprovecharon de su poder y no dijeron nada, o se hicieron pasar por santos. Y bueno, pues
si de alguna manera pudiéramos observar la historia con claridad y con limpieza, en todos habría una tranquilidad. No habría un nudo o una tensión, sino una tranquilidad, como ya lo entiendo. Esa es la sensación, cuando de pronto comprendes el secreto de tu antepasado. El propósito no es decir, ¡jo, ocurrió esto!, sino que algo en ti diga, ya está, por fin, salió a la luz. Está ya en paz, en calma. Había un nudo que estaba tensando una situación y ese nudo se ha desanudado. Ya está. Con eso es suficiente. Y vamos a hablar de un secreto que a mí siempre me ha fascinado. No es un secreto real, es un secreto a voces, pero es muy interesante. Cuando empezaron a bombardear los alemanes el norte de España, sobre todo la zona del País Vasco, pues les dijeron a todos los vascos, vuestros hijos no pueden estar aquí, les van a matar. Así que les dieron la oportunidad de llevarlos en barcos a otros lugares, muchos a Alemania. Y subieron miles de niños en barcos y no regresaron, nunca. Algunos consiguieron regresar, pero la mayoría no. Eran de buenas familias, era gente normal. Pero los hijos fueron robados, se dieron en adopción a otras familias ricas, a otros lugares del mundo. Y entonces, bueno, esto es un secreto a voces porque sí es una historia que se conoce, pero cuando se están trasladando miles de niños, igual que en Siria, se trasladan miles de niños y de ellos solamente puedes encontrar 1.000, 2.000. Entonces dices, ¿qué ha ocurrido? Uno de los barcos dicen que llevaba 40.000 niños. Era un navío inmenso. ¿Qué ha ocurrido con esos niños? Pues ahí tenemos un secreto. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de los niños que enviaron fueron varones, porque tenían miedo de que los reclutaran para la guerra civil. Las madres perdieron a sus hijos y perdieron a los maridos, perdieron a los hijos mayores en muy poquito tiempo, y a los niños que nacieron allá ya no los soltaron. Ya nadie suelta a un vasco, cuando lo tiene lo agarra y dice, es mío. Los que volvieron ya con 50 años, sí. Con 50 o 60 años. No volvieron, y volvieron muy poquitos. Bueno, pues ahí tenemos un secreto. Un secreto que afecta a la historia del País Vasco y la transforma al pueblo. ¿Qué pasó con esos niños que no volvieron? Los que volvieron se puede saber, pero los que no volvieron no podemos saber nada de ellos. Solamente volvieron los que encontraron una familia de adopción. ¿Y los que no encontraron ninguna familia de adopción? ¿Qué pasó? Y además muchos se fueron a Alemania, y en Alemania justo el mismo año, a los 2 años, porque empezó en el 36 empezó la guerra civil, en el 39 empezó la Segunda Guerra Mundial. A los 3 años empezó la Segunda Guerra Mundial y se volvió a destruir toda Alemania. Ellos no tenían nada, no podían cuidar de los niños españoles. Claro, los que fueron a Francia, perfecto, esos estaban más cerca. Esos estaban más cerca, esos eran fáciles porque se fueron caminando o en coches, pero los que se fueron en barcos no se puede saber. Con los de Rusia, en Rusia ahí hay un secreto que sí que va a generar muchos problemas, no solamente a Rusia, sino a toda la humanidad. Genera que sigamos viviendo como trogloditas, los secretos de Rusia, que seamos tan tontos, que no es por insultar, pero realmente los humanos somos un poco bobos, ¿eh? Hay experimentos que muestran cómo ciertos animales son más listos que los humanos. Dejas a cualquier niño en el bosque y se muere. Dices, ¿dónde están las luces de los humanos? Pues uno de los problemas lo tiene Rusia. La civilización rusa con la que acabaron llegaba a tener móviles, radios, hologramas. Tenían unas tecnologías súper avanzadas a finales del 1800.
Sus coches estaban mucho más avanzados que en cualquier otro sitio. El coche no se creó de un día para otro, ya estaba creado y lo copiaron. Entonces acabaron con todo eso, se destruyó, desapareció. Al desaparecer Tartaria y al desaparecer toda la historia de Rusia, desapareció la posibilidad de evolución del mundo. Y esa es otra de los problemas que ha generado el catolicismo, el islamismo y el judaísmo. Más que otras religiones, estas tres. Cuando te lees sus libros lo puedes entender. ¿Por qué? Pues porque ellos creen que todo lo que no es esa religión es pecado. Todo lo que no es católico es pecado, todo lo que no es judío es pecado, todo lo que no es islámico es pecado. Entonces, allá donde iban, todo lo que no tenía que ver con su religión lo tenían que destruir rápidamente, porque echaba por tierra sus libros sagrados. Todo. Y si en el libro sagrado pone que el humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, hay que acabar con todos los que no sean como uno dice, o sea, los que son muy altos, los que son muy bajos, los que tienen los pies raros, los que tienen lo que sea, algo diferente. Hay que acabar con ellos porque no aparecen en el libro sagrado. Y entonces eso genera que la humanidad no pueda evolucionar. Es un bloqueo que nos genera que sigamos siendo torpes, generación tras generación, y parece que cada vez más torpes. No conozco la profecía cátara, tendría que investigarlo. Las profecías para este año no importan, ninguna importa. A mí me gusta mucho la profecía del chico Javier, esa me encanta. Y conozco un lama tibetano que tiene la misma profecía. Entonces es que estamos en un tiempo de examen. La Tierra tiene que pasar a un punto de evolución superior y el examen es una guerra. Si hay guerra, suspendemos y repetimos curso y vamos 15.000 años atrás. Y si no hay guerra, pues evolucionamos y superamos este tiempo que hemos vivido. Bueno, 15.000 años se pasan volando, pero el examen es si hay guerra. Y se supone que la guerra para ambos ya debió de ocurrir. La guerra ya debió de ser hace tiempo. El lama tibetano me decía que en su monasterio todos los monjes rinpoches decían que la guerra era para él 2018, 2017, por ahí, 2016. Estamos viviendo muchas batallas, pero no, la guerra que yo he visto que se podría dar no la estoy viendo. Así que también creo que es posible. Estaría guay, que no haya guerra. Entonces ahí estamos en un lapsus de la historia donde sí se puede transformar todo el camino y hacerlo de otra forma. Ahí estamos en ese momento donde hay dos vías. Y bueno, pues en mi visión hay personas que sí, que se quedan en una vía vieja, o sea, que repiten curso. Y hay otras personas que no, que dan un salto, un paso, cambian, algo transforman, algo chiquitito evolucionan. Pero ese chiquitito es genial, merece la pena. Bueno, pues cuando vimos los secretos hubo otras peticiones que dije, no vamos a meternos en esto, ¿no? Y una de ellas tenía que ver con el narcotráfico. El narcotráfico es un tema grande, amplio, es muy difícil de comprender. Pero podemos intentar entenderlo como un negocio sucio, no como tanto el poder. Para mí todo el poder es narcotráfico, ¿no? O las guerrillas o así, sino solamente el negocio sucio. El negocio sucio está desde siglos y siglos y siglos atrás. No queda otra que hacer el negocio sucio dentro de los límites civilizados de Babilonia, que son los que están establecidos en el mundo. No queda otra, porque hagas lo que hagas, el gobernante tiene que cobrar. Eso es Babilonia. Tú perteneces al gobernante,
Tu dinero pertenece al gobernante, tu casa, tus hijos, todo lo que tú eres, tu mente pertenece al gobernante. Él elige en qué trabajas, si trabajas o no trabajas, si vives o no vives. Él elige lo que tienes que estudiar, si te tienes que vacunar. Todo eso lo elige el gobernante de Babilonia o los gobernantes de Babilonia. Entonces el negocio sucio en la antigüedad era necesario porque si no, no se podía vivir. No podías hacer nada por tu cuenta. Y ese negocio sucio, pues en algún momento fue una oportunidad para enlazarse con ese gobierno. En vez de verse como una oportunidad para poder vivir tranquilamente sin tener que dar explicaciones al gobierno todo el rato, se vio como una gran organización paralela a ese poder establecido que fue adquiriendo más poder. Ocurrió más o menos en la época de Roma. Bueno, el ángel me chiva que antes. En la India también hubo mucho de esto. En la que, bueno, pues yo cuento la de Roma, que es la que me acuerdo. El ángel dice que ya mucho antes. Lo que ocurrió es que las familias de gente rica se involucraron en estos comercios sucios, negocios sucios, para tener más y más y más y más poder. ¿Qué negocios sucios? Medios de comunicación, farmacéuticas, bancos, cualquier cosa que les diera más poder que el gobierno, incluido las drogas, la trata de niños, lo que fuese. Todos esos negocios sucios fueron absorbidos por ciertas familias y por el poder. En la época de Roma sí había esto, sí había esto. Eran las familias de la nobleza negra veneciana. Ahí se originó. Entonces, cuando se derrumbó Roma, esas familias ya tenían tanto poder que no les importó y crearon el sistema bancario europeo. Sí existían drogas y tráfico de niños, sí existían, y de hecho los romanos eran los primeros adoradores públicos a Moloch. Adoraban a un dios al que le sacrificaban niños. Públicamente la religión era la que le habían robado a Grecia, que eran solo mitos, no había nada más que mitos. Pero internamente todos los romanos, ciudadanos romanos, no el pueblo, practicaban rituales de sacrificio de niños. Y no solo sacrificios de niños, sacrificaban de todo. Sobre todo pelirrojas. Las pelirrojas eran muy... y rubias, eran... La profecía de Chico Javier es esa, lo que he dicho, de que si hay guerra, aprobamos, si no hay guerra, no. Las 13 familias más poderosas del mundo, sería esa nobleza negra. No sé exactamente cómo han seguido esas líneas, si han ido cambiando los apellidos, posiblemente sean más. Sí, Moloch. De hecho, en el Vaticano han creado una escultura Moloch. Está ahora mismo en el Vaticano, puedes buscar Moloch en el Vaticano y vas a encontrar la escultura que le han hecho. Porque los romanos adoran a Moloch, no adoran a Jesús. Por eso Jesús lo adoran crucificado, que es un poco desagradable. ¿Cómo adoran a Jesús? Cuando se lo comen, porque le han cortado su carne, y cuando se beben su sangre. Eso adoran a Jesús. No adoran a Jesús, adoran el sacrificio de ese Jesús. Entonces esta parte de la historia también es un secreto a voces, ¿no? Este ya no es un secreto secreto, por eso tuvo que dimitir el papa anterior, dimitió porque desapareció una niña y luego aparecieron los huesos y bueno, pues tuvo que dimitir. Se estuvo involucrado. Por eso aparece crucificado en la Iglesia Católica Jesús. Aparece crucificado porque ellos adoran el sacrificio, no adoran a Jesús. Si tú adoras a Jesús, le pones en su mejor momento. No le vas a poner ahí sufriendo. No sufriendo, sino sufriendo, sangrando y muriendo. Vamos, así no le pones y luego no te comes su carne y te bebes su sangre. Eso es un poco caníbal. Entonces, bueno, pues eso viene de que Roma adoraban a Moloch. Ya no es un secreto. Como ya no es un secreto, han podido poner a Moloch, la estatua de Moloch, en el Vaticano. Entonces ese secreto está saliendo a la luz. Por eso yo he vaticinado, que no sé, ojalá se dé,
no es que lo haya vaticinado, es que me encantaría que ocurriese, que la Iglesia Católica se derrumbe. Creo que la Iglesia Católica se va a derrumbar, que va a quedar el cristianismo, eso sí. El cristianismo es una fe muy hermosa, de bondad, de amor, de unión, de respeto. Es algo muy bonito, pero eso de comerte la sangre y la carne de los santos y cada vez que se muere un santo triturarlo, trocearlo y repartir los pedacitos, eso es muy sádico. Eso tenemos que darnos cuenta que eso es muy sádico. Y bueno, pues han sido listos, eso sí que lo podemos decir. Pero bueno, los secretos de la Iglesia nos afectan a todos, a todos, a todos, a todos. A mí me afectan cada Navidad, cuando los niños me dicen, quiero pedirle a los Reyes Magos, y yo los miro y digo, pero si tú sabes que ahí no hay Reyes Magos. Pero bueno, no importa. Pues los Reyes Magos ya se sabe que sí, que existieron unos magos, y por fin, el Papa actual dijo que venían de España. Venían de España, de los Tartesos del Sur, y viajaron hacia Oriente. Y estaba esa cultura muy esotérica, muy mística, existía. No se sabe cuántos magos eran, si eran 1, 3, 8, 10, era un grupo, una organización de magos en la historia. Ya lo ha sacado a la luz. ¿Por qué lo ha sacado a la luz? Porque ese secreto hace daño. Tiene que salir a la luz. Es necesario. Es necesario que salga a la luz. Según va saliendo a la luz esos secretos, va derrumbándose ese catolicismo. Va derrumbándose porque se sostiene sobre secretos. Cuando por fin te enteras de los trapos sucios de los padres o de los abuelos, pues algo se derrumba, ya dejas de creer igual en ellos, ¿no? Lo mismo ocurre cuando te enteras de los trapos sucios del gobierno, les miras y dices, ¿pero a qué viene todo este teatro? Los magos eran un pueblo maravilloso. España es un pueblo de gran poder místico. Las iglesias más antiguas del mundo están en Burgos, de hecho, en unas cuevas de Burgos, los altares más antiguos. Y en Ojo de Guadaña no, Ojo de Guayerba, Ojo de algo. Lo siento, no me acuerdo, es un ojo, pero son unas cuevas súper bonitas. Y esa Guareña, Ojo de Guareña, son unas cuevas que miden 100 kilómetros y dentro había unos pasadizos donde se sabe que había altares y lugares sagrados de cuando comenzó la humanidad. Imaginaros, tienen millones de años eso. Y esa energía en España ha sido bastante fuerte, esa energía mística. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La Inquisición. Ha habido que taparla. La Inquisición pasó por encima. Pero los místicos y los sabios españoles, tela con ellos. Los secretos que se guardaban. Una de las cosas que podemos ver de los secretos, cuando miras la mitología de los diferentes países, las mitologías son preciosas, te cuentan quiénes crearon la humanidad, cómo comenzó la humanidad, el planeta, cómo se originó todo. Todas las mitologías del mundo te cuentan esto, pero hay algunas que tienen unas lagunas muy grandes y saltan de ahí, como casi todas las de Europa, saltan desde 2 o 3 personas que crearon la humanidad a los seres de los bosques. Entonces, entre medias de la madre, de la que se llama la madre, que está en Europa en diferentes sitios representada, su hijo, su consorte, que nunca es pareja del todo, no es el padre del hijo. Siempre es la madre, siempre ha tenido una inseminación artificial en todas las mitologías del mundo. Y ese trío de esos personajes, a veces el hermano del hijo, a veces también el hermano del hijo, pues de ahí empieza un vacío
en algunas mitologías, y luego nos encontramos que si los elfos, los duendes, el espíritu del bosque, los difuntos, o sea, ya nos vamos a los mitos o las leyendas de las brujas. Pero entre medias hay algo que ha desaparecido, que suele ser cómo se creó ese pueblo. Entonces, esto sí que nos lo enseñaba Grecia, sí lo tiene, China en parte, pero hay unos vacíos en los que no terminan de contar ciertas cosas, se nota que hay un recorte en los mitos importantes. Entonces, esos recortes en los mitos, esos recortes en la mitología y en las leyendas tradicionales están mostrando que una cultura se interpuso y borró todo lo que pudo. Borró, cambió, transformó lo que sea para que no se vieran esos secretos, porque esos secretos daban poder a las personas. En una de esas leyendas, por ejemplo, se cuenta que no sé qué dios le entregó a los vascos, a su sangre, un poder. Y ese poder a través de la saliva lo podían escupir, y si un vasco en un estado emocional te escupía, te desmayabas. Y entonces en sus peleas y en sus luchas escupían. Eran así como... Entonces, esto creo que no queda ningún vasco que sepa hacer esto, a no ser que los borrachos estos que en las fiestas de Bilbao vomitan en la ría. Pero que varios se caen, cada año se cae algún borracho a la ría mientras está vomitando, meando. Pero no creo que ese poder existía. Igual que un trance que tenían los vikingos, tenían un estado de trance tan fuerte y sabían entrar en ese estado de trance que les golpeaban y no tenían ni cortes. Se llamaban berserkers, enormes, gigantes, entraban en ese trance y mataban hasta a sus compañeros, a sus aliados, mataban a todos los que estaban cerca. Cuando llegaba un berserker era inmortal. Bueno, pues eso los vascos también tenían eso, pero en vez de necesitar su fuerza física lo hacían con gritos y con escupitajos. Porque un dios les transmitió a su sangre un don divino. Pues esto, al taparlo, se pierde ese poder, se pierde esa conexión, se olvida, se va. Imaginaros cuántos secretos intentaron borrar en América. Imaginaros qué poder tendrían. ¿Qué poderes tenían? Había algunos que hablaban, algunos indios de Canadá, que aparecían en un sitio y al día siguiente estaban en otro, muy lejos, no sabían cómo había llegado. Y en los Himalayas también decían que tenían esta técnica, que en una hora recorrían kilómetros y nadie sabía cómo lo hacían. Entonces, esos poderes, ¿cómo han desaparecido? No han matado a esas personas, no han necesitado, a lo mejor han matado a una, han borrado esa historia, han borrado esa mitología. No tienen relación del todo con los irlandeses. El pueblo físicamente es diferente. Creo, ¿no? Los irlandeses son más pelirrojos. Los vascos tienen relación de sangre con los bereberes. Con los bereberes sí. Y con los canarios. Los canarios, los que estéis aquí canarios, pues los vascos vendrían de los antiguos canarios. La clave es contar los secretos, todos, vivir con la verdad, en el momento presente. Vivir con la verdad. Si tú vives con la verdad ahora, la buena o la mala, la que se presente, vives feliz, sonríes. Si no, pues sonríes para abajo. Si vivimos en el ahora como los niños, la alegría es el estado natural. Si no, tenderemos a dejar de sonreír. Perderemos ese estado natural. Cuando veis a esa gente que ha perdido su estado natural, que es la alegría, pues intentar transmitirles ese estado natural. No hace falta que les habléis de los secretos, pero os podéis intentar transmitir el estado natural con la mirada, dándoles la mano y sobre todo dándote cuenta de que todo lo que ocultas por vergüenza, por miedo, por paranoia, por lo que sea, se va a convertir en un dolor para ti en el futuro y para tus hijos. Todo lo que no dices,
Todo lo que no quieres contar porque te da miedo, porque piensas que nadie lo entenderá. No necesitas contarlo. Puedes contarlo a Dios o puedes escribirlo y luego lo quemas. Pero tiene que salir. No puedes vivir con una mentira. Si vives con una mentira, no vives en el ahora. Y haces que tu descendencia tampoco pueda vivir en el ahora. Si has tenido un hijo no reconocido, si has sido acusado de algo aunque no hayas cometido ese crimen o sí, si has robado algún día, que no pasa nada, porque un día hayas tenido la mano más larga y hayas cogido algo que no debías. No pasa nada por todas las cosas malas que has hecho. Lo que sí es peligroso es que te lo calles. Sirve escribirlo y quemarlo. Sirve algo que yo os dije muchas veces, confesarlo al universo. Confesarlo a Dios o a quien quieras, confesarlo. Pero tienes que sacarlo y ser consciente de ese instante. Si no eres consciente y se queda como secreto, se generan problemas en las siguientes generaciones y se tenderá a repetir. Si tus padres no te cuentan la verdadera razón de por qué se divorciaron, es muy probable que tú también te divorcies. Y si tú tampoco eres completamente sincero diciendo por qué te has divorciado, es posible que tus hijos otra vez se divorcien o no se casen. Ya digan, ¿para qué me voy a casar? Ahora quieren salir y contar todos los secretos. Este es el momento actual de sacar los secretos a la luz. ¿Por qué? Porque kármicamente se cierra un ciclo muy grande y o contamos los secretos o morimos con ellos. Nos matan esos secretos. Ese es este tiempo. Si no sacas esos secretos o no los recuperas o no aprendes de la historia, te van a matar. De enfermedad, de papiloma, de cáncer, de lo que sea, de tuberculosis, de algo. Te pueden matar los secretos familiares y nacionales. Si no sacamos esa historia a relucir, esa historia nos está aplastando. Esas mentiras que se han contado tanto tiempo. Uno se tiene que hacer cargo de sus secretos. A mí me parece precioso que la gente tenga su intimidad y sus secretos. Los respeto mucho. Pero no que vivas con remordimientos. Eso no es bueno. Se lo cuentas a una piedra, que la piedra es tan santa como una estrella. Entonces te pones enfrente de una piedra y dices, mira, piedrecita, te lo voy a contar todo, pero si lo cuentas al gato a lo mejor le da un patatús del susto. Incluso que hacías trampas de niño cuando jugabas a la pelota. Ese tipo de tonterías, que parecen que son tonterías, se quedan ahí. Se quedan atrapadas. Si cada uno se hace cargo de sus secretos como está ocurriendo, el proceso que vivimos es muy fuerte, porque no lo pueden con ellos. Todos sabemos que cuando se manifiesta un secreto familiar en nuestro cuerpo, muchos no lo conseguimos sobrevivir. Entonces, yo no puedo arreglar los secretos que no conozco de mi familia, no puedo. Cuando se manifiestan es porque ya hay un problema de salud. Si lo echas al fuego, puedes potenciar la transformación, la sanación, la liberación. Todo lo que eches al fuego se potencia, incluso si echas algo malo, pero ese malo que echas lo estás transformando en toda esa energía positiva. Entonces lo que se potencia es esa energía positiva de liberación, de perdón, de apertura. Lo ideal es hacer al menos una vez al año una ceremonia de dar las gracias. Esta ceremonia se hace en el cristianismo en la acción de gracias, pero tiene que ver con la vendimia. Se hace cuando se recogen los frutos. Entonces, cada vez que recojamos los frutos de algo bueno o malo, vamos a honrar eso. Vamos a honrarlo, vamos a manifestarlo, una alegría por eso que nos ha llegado. Y en ese momento que manifestamos esa alegría por todo eso que ha pasado en nuestra vida, bueno o malo, nos liberamos de la carga de vivir con remordimientos. Y bueno, pues esto por hoy, chicos, chicas. Espero que al menos os lo hayáis pasado bien y os vayáis con una sonrisa para arriba y no sonrisa para abajo. Y que transmitáis esa sonrisa a todo el mundo, que viven así en sus secretos en la cabeza sin saber que son secretos de otros y que pueden estar libres de ellos y a disfrutar. Hasta luego. Gracias por estar ahí.